Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos los oyentes, estimados colegas y estudiantes. Comenzamos ahora la segunda parte de técnicas kinésicas respiratorias en el paciente colaborador. Mi nombre es Víctor Sepúlveda Geraldino, soy académico de la Universidad Diego Portales y especialista en kinesiología respiratoria del DENAC. Bueno, la verdad es que queremos dar continuidad en relación a las cápsulas anteriores de lactante y de generalidades en las técnicas kinésicas respiratorias, en este caso acercando específicamente al grupo de los usuarios colaboradores a lo largo del ciclo vital con las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? Respecto de las medidas de seguridad que son muy importantes para la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, principalmente en los EPP, que bueno, durante el desarrollo de algunas de estas técnicas y gracias a las voluntarias, ¿cierto?, que han formado parte de este espacio, no cursábamos con la generación de aerosoles en virtud de que no habían efectivamente personas contagiadas o cursando algún cuadro de enfermedad respiratoria. Por lo tanto, cumplimos considerablemente con todas las técnicas necesarias para prevenir alguna infección asociada a la atención de salud. En ese sentido, vamos en específico a referirnos a todas las técnicas que tributan a la vía aérea distal, en virtud de que en la cápsula anterior ya revisamos vía aérea extratorácica, es decir, la vía aérea superior, ¿cierto? La vía aérea proximal, donde revisamos todas las técnicas respiratorias forzadas en paciente colaborador, la vía aérea media, donde dimos énfasis, ¿cierto?, a las expiraciones lentas que permitían la movilización de las secreciones de la vía aérea media hacia la vía aérea proximal. Y en esta oportunidad vamos a trabajar todas aquellas técnicas que están orientadas al reclutamiento alveolar y que van a tributar, ¿cierto?, a este objetivo de permitir que ustedes a través de su razonamiento clínico puedan definir cuáles son las técnicas que requieren aplicar en distintos contextos, ¿cierto? En pacientes obstructivos, en pacientes con enfermedades restrictivas, en pacientes con enfermedades crónicas eh, no transmisibles, como puede ser el caso de la EPOC y el asma, o en el contexto de usuarios que tengan alguna enfermedad neuromuscular, ¿cierto? Y que ustedes requieran utilizar maniobras, ¿cierto?, sobre el tórax para poder obtener los beneficios esperados de las técnicas kinésicas respiratorias. Vamos a comenzar entonces con las técnicas que están orientadas al reclutamiento alveolar. ¿Ya? En algunos contextos y en algunos libros ustedes pueden encontrar que este grupo de técnicas son denominadas técnicas ventilatorias, ¿bien? Considerando la ventilación como un sinónimo del reclutamiento alveolar. La verdad es que vamos a utilizar la terminología de ventilación en el caso específico de un subgrupo de técnicas que vamos a revisar y que están orientadas en otro sentido, ya que en algunos casos es a permitir la salida de aire para que el usuario pueda ventilarse de forma adecuada. Por lo tanto, en ese contexto, la nomenclatura que vamos a utilizar son técnicas de reclutamiento alveolar, todas aquellas que tengan como objetivo alcanzar la máxima capacidad inspiratoria del usuario. Bien, comenzamos. Vamos a comenzar por un grupo de técnicas planteadas por la escuela belga, ¿ya?, que corresponden a las técnicas no convencionales, en este caso, según el consenso de Lyon de Francia, a las técnicas de flujo de gas. En este caso, va a cumplir con algunas características específicas, por ejemplo, que va a tributar a el reclutamiento alveolar de una determinada zona respiratoria, ¿bien?, que se caracterizan por ser de grandes inspiraciones, pero que son lentas y que, según el modelo de ecuación de Roller, que revisamos en generalidades de las técnicas kinésicas, les va a permitir a ustedes orientar un determinado efecto fisiológico. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a generar maniobras inspiratorias lentas, ya muy profundas, y que se utilizan en el decúbito lateral. Y aquí es muy importante que ustedes tomen nota al respecto porque tienden a confundirse en la técnica de permeabilización denominada o nominada el GOL, ¿cierto? La expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral,
que tiene como objetivo permeabilizar la vía aérea media principalmente, ¿cierto? Y que trabaja sobre el pulmón dependiente de la gravedad, aquel que está apoyado sobre la camilla, ¿bien? Y que tiene un mayor delta de ventilación, ¿ya? Entre volumen inspirado y expirado. En los mayores de 8 años, y en específico en los mayores de 12, ¿cierto? En el decúbito lateral, esa posición beneficia al final de la inspiración el mayor reclutamiento en las zonas supralaterales, es decir, en el pulmón independiente de la gravedad. Y se basa principalmente en la tracción que genera el mediastino, la posición de la parrilla costal, ¿cierto? Que podría generar, desde la teoría, ¿cierto? Una mayor apertura de esas zonas alveolares. Y bajo ese contexto, en los ejercicios de débito inspiratorio se trabaja con el pulmón supralateral, a diferencia del algol que trabaja con el infralateral, ¿cierto? Es decir, supralateral o independiente de la gravedad. Entonces, en ese caso, la zona que vamos a tratar siempre va a quedar como premisa lo más arriba que se pueda. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Una hiperinsuflación relativa de la zona que queremos tratar a través de un aumento del diámetro transversal del tórax, ¿ya? Y este efecto es un efecto regional, mucho más localizado y que permite orientar el reclutamiento alveolar a una zona en específico, ¿bien? Algunos aspectos fundamentales de la EDIC, ¿ya? O ejercicios de débito de los EDIC, ¿ya? O ejercicios de débito inspiratorio controlado es que tenemos que elegir siempre muy bien la zona a tratar. Y para ello es muy importante apoyarse también en la radiología, en el estudio radiológico, ¿cierto? Además de la semiología pulmonar que les va a permitir identificar cuál es la zona que requiere de la intervención. Y en ese sentido, como ven ahí, donde dice depende de la localización, ¿cierto? Se tratan dos zonas con los ejercicios de débito inspiratorio. Por supuesto, pueden haber variantes y ustedes pueden más adelante quizás teorizar respecto de esto y trabajar en sedente, a lo mejor para los ápices, etcétera, etcétera. Pero los EDIC de autor, ¿cierto? Tratan principalmente dos zonas: la zona anterobasal y la zona posterobasal del pulmón independiente o supralateral. ¿Bien? Independiente de la gravedad o supralateral. Y tiene una característica que, como pretende utilizarse en personas que ya tienen presencia de ventilación colateral, tiene una pausa al final de la inspiración que corresponde a una apnea de al menos 5 segundos, ¿ya? Denominada y nominada en las técnicas pausa teleinspiratoria. Es decir, una vez posicionado el sujeto y ejecutada la maniobra de la fase inspiratoria, es muy relevante que el sujeto pueda mantener, ¿cierto?, una apnea o una pausa teleinspiratoria que dure al menos 5 segundos para favorecer la acción de la ventilación colateral. Recuerden revisar, ¿cierto? Poros de Kohn, canales de Lambert y de Martin. Aquí pueden observar, ¿cierto? Aquí Postiu, en una de sus posiciones más clásicas respecto del EDIC, de los primeros textos. Y a mí me interesa colocarles también a ustedes estas imágenes para no caer en algunos errores que podrían inducir solo observar las imágenes, ¿ya? Y que son bastante relevantes en relación a la práctica, ¿bien? Cuando uno observa, en este caso vamos a observar los ejercicios de débito inspiratorio controlado, ¿ya? Para el segmento anterobasal, en este caso estaríamos trabajando sobre la língula, ¿cierto? Lo más probable por esta posición, ¿cierto? Para el segmento anterobasal, donde lo que podemos observar, ¿cierto? Y da la sensación de que el paciente estuviera haciendo una tracción, ¿cierto? Sobre el brazo del usuario. La verdad es que eso en pediatría quizás se puede hacer, pero ya en adultos mayores, donde la indemnidad, ¿cierto?, muscular quizás sea menor, o en algunos adultos, ¿cierto?, principalmente en varones, puede ser un poco complejo el hacer tracciones o presiones sobre el brazo que generan una gran presión sobre el hombro. Por lo tanto, por favor, no consideren que deben cargarse sobre el brazo y ejercer presión sobre él. Lo que se hace aquí es una fijación, ¿ya? Solo una fijación, pero que se puede modificar y lograr a través del posicionamiento del usuario en la camilla, ¿bien? Entonces tengan en consideración que es lo que vamos a estar tratando en este caso, la zona
anterobasal. Aquí ustedes pueden observar a posterior solo por el abordaje posterior. Vamos a ver ahora en las cápsulas, ¿cierto? La movilización más adecuada respecto de ello, ¿cierto? Para revisar o trabajar la maniobra de ejercicio de débito inspiratorio controlado anterobasal, y vamos a ver el abordaje posterior y el abordaje anterior. Que es lo que buscamos entonces, generar una tracción que permita que la parrilla costal se expanda, localizando específicamente en ese segmento anterobasal la mayor cantidad de aire, y recuerden generar una pausa al final de la inspiración para favorecer la acción de la ventilación colateral. Vamos entonces con los ejercicios de débito inspiratorio controlado. En este caso, para el segmento anterobasal, vamos a estar trabajando la zona del lóbulo medio, en este caso pulmón derecho, ¿cierto? El abordaje del kinesiólogo por posterior. Dentro de las técnicas de reclutamiento alveolar, describimos los ejercicios de débito inspiratorio controlado, más conocidos como EDIC. Como mencioné anteriormente, la idea es que el aire pueda llegar a una determinada zona tras el posicionamiento inicial. A diferencia de la expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral, que tiene como objetivo la permeabilización del pulmón dependiente, los ejercicios de débito inspiratorio controlado tienen como objetivo reclutar unidades alveolares en el pulmón independiente de la gravedad o supralateral. Los ejercicios de débito inspiratorio controlado se subdividen en dos porciones: los anterobasales y los posterobasales. Comenzaremos con los anterobasales. Por ejemplo, en este caso, se vería beneficiado el lóbulo medio, ¿cierto?, del usuario. Si estuviese en otra posición, sería la língula. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio de débito inspiratorio controlado anterobasal, abordaje posterior. Lo primero que debemos hacer es el posicionamiento. Y la idea es que se pueda generar el mayor fuelle, ¿ya?, el mayor fuelle de la parrilla costal, logrando una pequeña torsión del torso, y hay una pequeña clave para esto. Si el ejercicio de débito inspiratorio es anterobasal, el brazo va hacia el otro lado, es decir, hacia posterior y cefálico, generando de inmediato una tracción sobre la parrilla costal. En este caso, en el abordaje posterior, el kinesiólogo posiciona la mano cefálica en la zona a tratar, en este caso en el segmento anterobasal. ¿Bien? Y la mano caudal va a estabilizar la pelvis de manera tal que la paciente no se gire en bloque. ¿Bien? Uno de los errores más frecuentes en esta técnica es que el kinesiólogo intenta hacer la compresión desde el brazo, y lo más importante es que se lo ejerza una tracción, ¿ya? Idealmente se debe estar sobre la piel del usuario para evitar los desplazamientos asociados a la ropa. ¿Bien? Posicionamos entonces y le vamos a pedir en este caso al usuario, que haga una inspiración lenta, profunda y sostenida. Y hay algo muy importante: cuando usted se llena de aire, debe mantener el aire durante al menos 5 segundos, lo que se conoce en nuestra jerga como la pausa teleinspiratoria, que tiene como objetivo utilizar la ventilación colateral en el segmento y de esa forma facilitar el ingreso de aire a ese espacio. Entonces recuerden, vamos a dejar acá en neutro, puede ser con su mano, puede ser con el antebrazo, ¿bien? Posicionan la mano en la zona tratar y el vector fuerza del antebrazo se dirige hacia el hombro. Entonces, cuando yo le pida, usted va a comenzar a tomar aire profundo. Tome aire, más aire, más, aguante y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacen luego? Miren, con el abdomen llevan al paciente en posición neutra y asisten la expiración, bote, solo en un volumen corriente. No queremos llevarlo a una deflación máxima, solo a volumen corriente. ¿Okay? Dejamos que el paciente se recupere y volvemos a insistir con la maniobra. ¿Okay? Volvemos a posicionar entonces, tome aire profundo,
más aire, más. Ahí sí, aguante. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense, llevamos a posición neutra y facilitamos la expiración bote. EDIC, anterobasal, abordaje posterior. Vamos a continuar entonces ahora, ¿ya? Con los ejercicios de débito inspiratorio controlado para el mismo segmento anterobasal, pero vamos a cambiar el abordaje, ¿ya? Vamos a ver ahora el abordaje anterior, en relación a que eventualmente ustedes se podrían encontrar con usuarios que tengan poca movilidad o no puedan girar o van a haber muros o quizás en alguna de las oportunidades que ustedes requieran, ¿cierto? Deban hacer este abordaje por anterior. Comenzamos entonces con el ejercicio de débito inspiratorio controlado, segmento anterobasal, ¿ya? Abordaje anterior. Muy bien, continuamos con el ejercicio de débito inspiratorio controlado. En este caso, anterobasal, pero con el abordaje por anterior. En virtud de que en algún momento se pueden encontrar con camas que no se puedan desplazar y deben ejecutar la maniobra desde el abordaje anterior. El posicionamiento del usuario es el mismo, ¿cierto? El brazo va hacia cefálico y hacia posterior, donde se pueda anclar para mantener la posición. La mano caudal es exactamente lo mismo, que es la fijación de la pelvis. La mano cefálica va sobre la zona a tratar. Lo que es muy importante es que no se hacen fuerzas de fricción en contra de las costillas. Por lo tanto, el kinesiólogo debe girar su mano para poder hacer la tracción y el antebrazo se dirige hacia el hombro del mismo pulmón a tratar. Básicamente los pasos son los mismos. El paciente debe hacer una inspiración lenta y profunda. Tome aire. Y el kinesiólogo debe maximizar el movimiento constante. Tome aire, más. Ahí. Una vez que se llene debe mantener y contar hasta 5 segundos. 2, 3, 4, 5. Y aquí existe una variación para poder asistir la deflación. Debe cambiar la mano para llevar a la posición neutra y asistir la expiración, bote. Cuando vuelve a repetir la maniobra, el kinesiólogo debe fijarse que la posición se recupere y volver a asistir. Tome aire profundo. Mantenga. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, debe cambiar la mano, llevar a neutro y asistir la expiración. Para volver a repetir la maniobra. Entonces, a diferencia del abordaje posterior, en el abordaje anterior con la LEDIC anterobasal, la mano debe moverse para la asistencia expiratoria. Bastante claro en general, entonces, ¿cierto? Muy importante la movilización y adquirir este timing, ya esta sincronía entre lo que deben movilizar ustedes con su mano para poder adaptarlo, ¿bien? A pesar de que probablemente por decir timing me vayan a hacer un poco de bullying algunos de los académicos, ¿bien? Entonces es súper importante que estén ustedes ahí muy sincronizados con el usuario para poder hacer los ajustes para facilitar la expiración. Entonces, ejercicio de débito inspiratorio controlado. Para el segmento anterobasal, ustedes pueden ejecutar un abordaje por posterior o un abordaje por anterior. Es decir, dos técnicas para un mismo segmento. ¿Bien? Vamos a revisar entonces ahora, ¿ya? Cuando queremos tratar las bases pulmonares, ¿ya? Por posterior. Entonces, como pueden observar, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Como premisa, entonces recuerden siempre la mano cefálica va en la zona a tratar, ¿bien? Va en la zona a tratar. Y la mano caudal casi siempre estabiliza la pelvis, ¿no? Y el antebrazo sigue el vector del hombro, ¿bien? El profesor Postiu, ¿cierto? Tiene la mano ahí más o menos grandota, ¿cierto? Y va a posicionar al usuario. ¿Qué es lo más complejo del postro basal? Es la posición del brazo que queda sobre la camilla, ¿ya? Deben intentar buscar una posición más o menos cómoda y que no genere pinzamiento, ¿bien? Del hombro, porque en general eso lo hace bastante poco tolerable para los usuarios. Vamos a revisar la técnica ahora entonces, con el objetivo de
reclutar la mayor cantidad de unidades alveolares, ¿cierto? Respecto de la zona posterobasal. ¿Bien? Comenzamos entonces con los ejercicios de débito inspiratorio controlado, segmento posterobasal, ¿ya? Posterobasal, no se olviden, posterobasal, abordaje posterior. 3. Continuando con los ejercicios de débito inspiratorio controlado, en este caso vamos a revisar el ejercicio de débito inspiratorio controlado posterobasal para el pulmón derecho. Recuerden que es el pulmón independiente de la gravedad o el supralateral. En este caso, y al igual que en lo anterior, lo que buscamos es dejar la zona a tratar lo más arriba posible de manera que alcance el mayor reclutamiento. Como es una técnica que busca reclutamiento alveolar, no parte de altos grados de deflación, parte desde volúmenes corrientes. Para ello, en este caso, vamos a ejecutar un abordaje posterior. Si la lesión o la alteración que queremos tratar está en la zona posterior y basal, recuerden que siempre el brazo se va a dirigir hacia el otro lado. En este caso debe quedar colgando por la camilla. Bien. De esa forma intentamos llevar la zona posterior lo más arriba posible para que el paciente no se mueva en bloque. La mano caudal, recuerden, estabiliza la pelvis. Y la mano cefálica se va a posicionar en la zona tratada, con la misma salvedad de lo que vimos anteriormente. Los dedos van a quedar ejecutando tracción y el antebrazo va a seguir siempre el vector del hombro para la terapéutica. Recuerden que la respiración del paciente va a partir de volumen corriente y se le va a solicitar una inspiración máxima. ¿Qué es lo que van a observar ustedes cuando le pidan una inspiración al paciente para el EDIC posterobasal? Que el paciente va a tender a rotarse. Es normal, es mecánica ventilatoria. Me tome aire profundo. El paciente va a tender a volver a la posición. Entonces, a diferencia del EDIC anterobasal, donde acompañábamos el movimiento, para el EDIC posterobasal, la técnica debe implementarse y posicionarse y luego pedir la inspiración. Tome aire profundo y resistir la rotación del tronco. Tome aire lo que más pueda. Muy bien, mantenga ahí y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y al igual que en la variante anterior, para poder llevarlo a la posición neutra, la mano debe girarse, se debe asistir y botar. Recuerden entonces, posicionamos, eso es el brazo colgando, traccionamos y le pedimos la inspiración. Tome aire profundo. Mantenga. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos la mano, llevamos a posición neutra y bote. Bien, en este juego de tracción, asistencia expiratoria. Tracción inspiratoria, asistencia expiratoria. Bien, esto es EDIC. Posterobasal, abordaje posterior. Y así como revisamos el abordaje posterior, es lógico, ¿cierto? Vamos a revisar ahora el abordaje anterior. Insisto, para el EDIC posterobasal. Ahora estamos tratando la zona posterior del pulmón supralateral o independiente de la gravedad. Ahora entonces por el abordaje anterior. 3. Continuando con EDIC posterobasal, en esta oportunidad vamos a revisar el abordaje por anterior. ¿Bien? Recuerden que el paciente va a intentar, cuando hacemos la maniobra de EDIC posterobasal, volver a aquella posición inicial. Por tanto, posicionen muy bien. El posicionamiento es clave porque mientras mejor sea el posicionamiento, menor es la fuerza que tiene que hacer el kinesiólogo. Recuerden que el paciente va a estar 15 o 20 minutos en la terapia, ustedes van a estar todo el día o todo un turno ejecutando las técnicas kinesiológicas. La mano cefálica va en la zona a tratar para generar tracción y el antebrazo en la dirección del hombro igual que en la anterior. La mano caudal siempre va a estar estabilizando la pelvis, con la mano o con el antebrazo. Recuerden que en el caso de EDIC posterobasal van a llevar al paciente a la posición. No ocupen la fuerza solo de sus brazos. Bajen su eje de gravedad y roten con su tronco para generar
un mejor posicionamiento y un menor desgaste físico. Entonces, recuerden, bajen su centro de gravedad, roten, posicionen y piden al usuario una inspiración lenta y profunda. Tome aire, más aire, más. Aguante. 1, 2, 3, 4, 5 y acá, usando su abdomen, llevan a posición neutra, movilizan y desplazan su mano y asisten la expiración. Recuerden, solo volumen corriente. Vuelven a posicionar, bajan su centro de gravedad, rotan con el tronco y te piden una inspiración profunda. Toma aire profundo, más aire, llénese, todo lo que pueda, tome, más, aquí, más aire, aguante, 1, 2, 3, 4, 5, recuerden entonces, abdomen y facilitan la expiración. Eric, posterobasal, abordaje anterior. Entonces recuerden, lo que hemos buscado en estas maniobras es el reclutamiento de unidades alveolares, ¿bien? Con técnicas que son inspiratorias, lentas, ¿sí? O sea, es decir, van a mover una gran cantidad de volumen de aire, que tienen una pausa al final de la inspiración, intentando, ¿cierto?, colaborar con la ventilación colateral, ¿ya? Y de esa forma aumentar el reclutamiento de zonas poco reclutadas, ¿bien? 3. Otra técnica que la verdad es que es bastante característica, ¿ya? Y tiene algo de controversia, ¿bien? Se llama respiración diafragmática y la orientación específica dice como que lo que busca, ¿ya?, es la activación del diafragma, ¿bien? Eso es la teorización. Sin embargo, se ha descubierto en un par de estudios que no necesariamente, ¿ya?, ejecutar la protrusión abdominal asociada a la inspiración genera que se activen más fibras del diafragma. Bien, esto medido con electromiografía. Lo que sí está claro es que es una técnica que controla la respiración y que permite ingresar, ¿cierto?, la MIC, ¿cierto?, con máxima capacidad inspiratoria. Bien, ¿cómo se puede ejecutar? Se puede ejecutar en supino, se puede ejecutar en Fowler, se puede ejecutar en sedente, ¿cierto? Pero el objetivo es muy común y es intentar inspirar, ojalá por la nariz, ¿ya?, lentamente sacando el abdomen, ¿bien? Como pueden recordar y visualizamos algunas cosas en drenaje autógeno, ¿bien? Y la idea es que protruya el abdomen mientras se genera la inspiración con algunos estímulos táctiles en la zona abdominal que favorezcan mayor inspiración y localización. No significa que no se deba elevar el tórax, y eso es súper importante, ¿ya? Porque es común en la inspiración que el movimiento tienda a como aumentar, ¿cierto?, el volumen en tórax. Pero hay que intentar localizar en este tipo de respiración, ¿cierto?, la localización en el diafragma, hacia la protrusión del abdomen. La verdad es que es muy cercana a algunas técnicas milenarias de respiración y se acerca bastante a técnicas de meditación. Pero la idea en este caso específico es que permita aumentar el volumen de aire inspirado general, ¿ya? En este caso del usuario. Vamos a revisarlo en un video. La siguiente maniobra se llama respiración diafragmática, donde la paciente va a tomar aire profundo y va a protruir el abdomen, eso, y se asiste en la fase expiratoria. Perfecto. Tome de nuevo, profundo. Eso. Ahora bote. Es muy sencillo, ¿cierto? Y ustedes intenten practicarlo ahí en sus casas, ¿cierto? Colocando sus manos en el abdomen e ingresar el aire por la nariz, tomando profundo y sacando la pancita, ¿cierto? Intentando llenar de aire y luego botar el aire tranquilo, como un soplido. Y si ustedes así lo consideran, pueden también
asistir la expiración con un poco de presión en el abdomen. Veamos otra variante de la técnica. La siguiente maniobra se llama respiración diafragmática, en donde se le pide al paciente que tome aire profundo y que protruya el abdomen, o sea, que saque la guatita. Y vamos a hacer una pausa, ahí, perfecto, una pausa de 5 segundos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 y bota. Muy bien, y Vamos de nuevo. como pueden observar, acá la diferenciación pasa principalmente porque se asocia a la respiración, ¿cierto? La pausa al final de la inspiración. Bien, básicamente la técnica es la misma, pero acá se está considerando la mantención de la inspiración, ¿cierto? Durante el de la pausa, perdón, de la apnea, ¿sí? Al final de la inspiración de al menos unos 5 segundos. Bien, vamos a revisar otra técnica que tributa a reclutar volumen, ¿bien? Y que se basa en que al comienzo al menos, no hacia el final, ¿cierto? De la curva de distensibilidad, ¿cierto? Y de la compliance pulmonar. La idea es, teóricamente, y tratando de simplificarlo lo que más se pueda, ¿cierto? Es como ir inflando un globo de a poco, ¿ya? De manera de que si vencemos la parte inicial, luego va a ser más sencillo ingresar aire. En la fisiología respiratoria, la verdad es que cuando ya estás acercando a capacidad pulmonar total, es un poco más difícil, ¿ya? Y por tanto requiere un poco más de esfuerzo inspiratorio. Pero ¿qué es lo que buscan los usmeos, ¿ya? Usmeos o sollozos. Básicamente es una técnica que controla la inspiración, ¿ya? Y lo que va a hacer es subdividir el MIC, ¿ya? La máxima capacidad inspiratoria, ¿sí? En inspiraciones que son cortas, son sucesivas, ¿cierto? Y son enérgicas y buscan completar el llene pulmonar, o al menos lo que más se pueda. Al igual que todas las técnicas que estamos revisando hasta ahora, el objetivo es aumentar el reclutamiento alveolar. En este caso son técnicas inespecíficas que aumentan el volumen pulmonar total. ¿Bien? O sea, básicamente es inspirar de a poquito, cortito, hasta llenar el pulmón. Observemos entonces los husmeos. Vamos a revisar una técnica que se llama usmeos. Es una técnica que busca el reclutamiento alveolar ingresando volúmenes pequeños de aire. La instrucción al usuario debe ser la siguiente. Usted va a tomar aire por la nariz, ¿ya? Ingresando muy poquitos volúmenes de aire. Así ve. Hasta que logre llenar sus pulmones. Una vez que los llene, manténgala y aguante la respiración durante al menos 5 segundos. Muy bien, comencemos. Llénese, llénese, llénese. Un poco más. Muy bien, mantenga. 2, 3, 4, 5, bote. Y como pueden apreciar, ya hacia el final de la técnica se debe hacer un poquito más de esfuerzo, que es muy común al utilizar los usmeos, ¿ya? Usmeos o sollozos. ¿Por qué se dice como los sollozos cuando están llorando como que ya básicamente es un poco eso, ¿ya? Como esa inspiración después de un llanto, ¿ya? Básicamente así se nominan o se pueden implementar los usmeos o sollozos. Vamos a revisar una técnica que, bueno, durante un tiempo se pensó que no tenía mucha evidencia, ¿ya? La verdad es que se implementó el ciclo activo de técnica respiratoria y se activó en bastantes estudios asociados, ¿ya? En inglés, las siglas ACBT, de Active Cycle of Breathing Techniques, eh, traducción entonces ciclo activo de técnica respiratoria. Y básicamente es muy parecido, ¿ya? Muy parecido al drenaje autógeno, ¿ya? O autogénico. Pero esta técnica nace con otro objetivo, que es el reclutamiento alveolar. Si bien es cierto, por cómo se ejecuta, puede tributar a la permeabilización de la vía aérea media y de la vía aérea proximal, su objetivo no es la permeabilización, es más bien el reclutamiento alveolar. Y como pueden observar en la gráfica, a diferencia de las que revisamos en drenaje autógeno, donde llegaba volumen residual, ¿cierto? Y luego hacía unas inspiraciones cortitas acá, luego unas medias y unas altas,
El ciclo activo de técnicas respiratorias consta de esperar que el paciente respire 3 veces en volumen corriente y desde una expiración normal, cierto volumen corriente, se empieza a generar una inspiración lenta, ¿cierto? Hasta capacidad pulmonar total, con una pausa teleinspiratoria de ojalá al menos 5 segundos y luego una expiración lenta, ojalá con la glotis abierta, ¿cierto? Y que termine al final de una expiración normal. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé si eso no es una expiración normal, una inspiración normal? Bueno, eso lo tienen que evaluar en el comienzo, cuando ustedes hacen la observación de la respiración. Por eso que la evaluación es tan relevante, incluso para tomar decisiones terapéuticas, porque van a saber cuál es el movimiento de excursión del tórax en una respiración sencilla, ¿bien? Y luego ese hallazgo de la evaluación lo tienen que trasladar a la terapéutica. Entonces, básicamente, 3 volúmenes corrientes, inspiración profunda, pausa teleinspiratoria, expiración lenta con la glotis abierta, se repite 3 veces, 3 volúmenes corrientes, y en el caso de percibir secreciones, se termina con tos o con huffing. Vamos a observar el ciclo activo de técnicas respiratorias. La siguiente maniobra que vamos a realizar se llama ciclo activo de técnica respiratoria, sus siglas KTR, en donde la paciente lo realiza de manera autónoma y uno va dirigiendo la técnica. La técnica consta de dos tipos de respiración. Una respiración que es a volumen corriente, que es la respiración normal, en donde vas a tomar y botar aire, como siempre lo haces, de esa manera. Y la segunda respiración es una respiración en donde incluye una inspiración profunda. Entonces vas a tomar aire profundo, vas a mantener una pausa de 5 segundos y vas a botar sin necesidad de botar todo el aire que tengas. Sin necesidad de hacer una respiración prolongada, eso quería decir. Entonces vamos a hacerlo de manera continua. Vamos a tomar aire y botar, tomar, botar, como siempre lo haces, tomar, botar. Ahora necesito que respires profundo, mantengas por 5, 4, 3, 2, 1 y bote, hasta el punto en el que siempre lo haces. Vamos de nuevo, toma profundo, mantén por 5, 4, 3, 2, 1 y bota. Última respiración profunda. Mantén 5, 4, 3, 2, 1 y bota. ¿Cuántas veces debe repetir la maniobra? Son 3 respiraciones a volumen corriente o respiraciones normales, 3 inspiraciones profundas y luego 3 respiraciones a volumen corriente para finalizar. Si es que ella llega a sentir que quiere toser, uno le indica que tosa. Y debe repetir entonces estos ciclos de volumen corriente y volúmenes de grandes inspiraciones, ¿cuántas veces? 3. Son 3 repeticiones en total. Muchas gracias. Como pueden apreciar, depende bastante de la apreciación del usuario, ¿bien? Entonces, son técnicas que a la observación son bastante sencillas, ¿ya? Pero que en la práctica se deben educar, tal como lo hace la colega, ¿cierto? De una forma explicativa, clara, ¿cierto? Y que permite que el usuario pueda repetir, ¿ya? Si lo observan, en general, la kinesióloga o los kinesiólogos que hemos estado en los videos, ¿cierto? Mostramos cómo debe hacer el usuario, ¿cierto? O sea, respire así, bote así, ¿ya? Para que ustedes se lo puedan ir imaginando al otro lado de la pantalla, es muy importante que nos den por sentado que el usuario entiende completamente lo que ustedes están haciendo. De hecho, la forma más fácil de aprender es a través de la imitación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la observación permite que los pacientes o los usuarios, ¿cierto?, puedan repetir las maniobras que nosotros queremos. Por lo tanto, es muy relevante que el kinesiólogo ejecute, muestre en la educación. No es solo verbal, también debe ser corporalizado, ¿bien? Debe ser gesticulado,
Debes entregar la información por más de una vía para tus usuarios. Ciclo activo de técnicas respiratorias. Objetivo, reclutar unidades alveolares, ¿cierto? También colabora con la recolección de secreciones de la vía aérea media y de la vía aérea proximal, ¿ya? Después las expiraciones lentas y largas y el huffing, pero está principalmente orientado al reclutamiento de unidades alveolares. Recuerden siempre la pausa teleinspiratoria. Recordando algo que revisamos desde pediatría, ¿cierto? Donde observamos, ¿cierto? La ventilación con presión positiva en relación al uso del AMBU, ¿sí? Vamos a intentar aplicar variantes de la ventilación con presión positiva que se pueden extrapolar a pacientes que son capaces de colaborar. Y para ello, ¿ya? Vamos a revisar este video de YouTube, ¿cierto? En relación a una técnica en específica que se llama Air Stacking, que van a chequear ustedes y van a revisar en la bibliografía. También lo pueden encontrar como Breath Stacking, en específico si lo quieren buscar en YouTube, Breath Stacking 2, ¿ya? O la traducción que sería apilado de aire, ¿bien? Básicamente, ¿en qué consta ya este tipo de respiración? Va a estar orientado al uso de la bolsa máscara. Voy a bajarla un poquito para irles contando más o menos en qué va. Bien. Se va a usar entonces una bolsa máscara para, perdón, en este caso solo la bolsa, ¿cierto? Con un corrugado, ¿bien? Que esto es bastante largo. Y se ocupa además una boquilla como adaptador, donde esto puede ser implementado por el terapeuta, como puede ser ejecutado por el usuario. El objetivo es que, principalmente en pacientes neuromusculares, ¿cierto? La presión positiva que utilizamos o que podemos generar con el AMBU genere un mayor volumen. Lo más importante es que, como dice apilado de aire, ¿cierto? Se vaya en cada inspiración aumentando y entregando un volumen, pero que este sea sumatorio en el tiempo, ¿bien? O sea, con la boquilla puesta, ¿cierto? En cada inspiración metemos un poco de volumen, metemos un poco de volumen, metemos un poco de volumen, con el objetivo de llegar a la MIC, ¿cierto? O máxima capacidad inspiratoria. En este caso, como ustedes pueden observar, la kinesióloga, ¿cierto? Está explicando la maniobra, explicando la posición, ¿cierto? Le muestra cómo debiese ejecutar la maniobra, le dice cuáles son los tiempos, ¿ya? Y lo importante que debe observar la usuaria en relación a retener el aire, ¿ya? Es decir, cada vez que inspira tiene que ser apnea, inspira, apnea, no hay expiración dentro del desarrollo de la maniobra. Vamos a adelantarlo a ver, en este caso ahí, en específico la maniobra, ¿ven? Vamos a ir de nuevo, espérenme para que puedan apreciar desde que se genera. Takes a little practice, but let's start. Here we go. Okay, first take a breath in through your mouth, trap it in. Now squeeze the back. Trap it in. Squeeze again. Trap it in. Once more if you can. Squeeze, trap it in. Now hold your breath. Hold your breath. Hold your breath. Now fully exhale. Es bastante sencillo para el usuario identificar cuando ya se produce el llene completo, ya con la presión. Porque en general se siente un poco de presión en el tórax y se inflan las mejillas cuando uno ya aumenta la presión con la bolsa máscara, con el AMBU en este caso, y esa presión que ya no se puede transmitir hacia los pulmones, se transmite hacia la vía aérea superior. Entonces, muy importante para este apilado de aire, ¿cierto? Air stacking o breath stacking, es que cada vez que presiona, el paciente debe hacer una inspiración. Si el objetivo es solo reclutar unidades alveolares, pueden ocupar esta técnica para hacer el llenado, ¿cierto? Y luego debe expirar lentamente y botar todo el aire. Si ustedes lo que quieren es complementar técnicas, algo que se ocupa muy habitualmente es usar este tipo de técnicas de llenado, ¿cierto? Y luego asistir la tos, o si es que el paciente tiene una buena mecánica de tos, pedirle que tosa.
Vamos a ver aquí una variante. Si no tienen corrugado, bueno, ¿qué podemos hacer? Muy Lo bien, siguiente. ahora les explicaré una variante de la técnica que revisamos hace unos segundos, conocida como air stacking. En realidad, lo que vamos a hacer es meter un poco de volumen en un paciente que requiera reclutamiento alveolar y que la fuerza no sea la suficiente para alcanzar la capacidad pulmonar total, como es el caso de algunos pacientes con enfermedades neuromusculares. Para ello, vamos a asistir la inspiración una vez que el paciente haya alcanzado su máximo grado de insuflación. Por tanto, tienen varias opciones. Pueden pedirle que haga husmeos y al final de los husmeos ustedes aplicar la presión positiva con bolsa máscara. Pueden pedirle que haga respiración glosofaringia y ustedes al final darle mayor volumen. O le pueden pedir al paciente que alcance su máxima capacidad inspiratoria y ustedes le asisten el volumen. Entonces, como en este caso, le piden al paciente que tome aire profundo, posicionan en el puente de la nariz, ocluyen con la técnica CE y asisten la ventilación. Le piden que mantenga durante 5 segundos y luego que bote tranquilamente por la boca. Vamos a repetir. Tome aire profundo. Cuando ya se llene ella por su cuenta, nosotros facilitamos y le damos todo el volumen que se requiera. Mantenga 2, 3, 4, 5 y bote suave. Una técnica de reclutamiento en caso de que no cuenten con el corrugado o las boquillas que les permita hacer air stacking. Como pueden ver, en realidad hay que echarle mano a lo que tengan, ¿sí? Y hacer la aplicación de los conocimientos que ustedes tienen hasta ahora, ¿cierto? Porque en este caso no es una técnica inspiratoria lenta, ¿cierto? Es una técnica instrumental, que es lo único que vamos a revisar en estas cápsulas, porque las demás las van a observar en la clase que sigue, ¿cierto? En relación a reclutamiento alveolar. Entonces aquí estamos metiendo el aire con presión positiva, ¿ya? En todas las otras maniobras son maniobras asistidas respecto de la capacidad que tiene el mismo sujeto de ingresar aire, ¿ya? A su vía respiratoria. Y como les mencioné, vamos a revisar la técnica de respiración glosofaringia ya con uno de sus descriptores y creadores. Básicamente lo que van a observar en el video es que si él hace el paciente con enfermedad neuromuscular hace una inspiración profunda, lo que más puede, y luego comienza a contar, ¿ya? La cantidad de aire que ingresa es menor que la que puede implementar con estas respiraciones sucesivas, como respiración de rana, que van a poder observarlo, ¿ya? Que es como que se estuviera tragando el aire. ¿Ya? Moviendo la mandíbula y generando deltas de presión que van a ingresar volúmenes de aire pequeños. Se repite varias veces hasta que el paciente alcance su máxima capacidad inspiratoria. Y van a poder observar el comparativo entre la inspiración propia de él y después con la técnica. Mike, here we are to demonstrate a little bit of a special kind of breathing that somehow you've learned on your own. So how old are you now, Mike? 22. 22. And you've had muscular dystrophy for how long? Since I was born, I guess. I see. Did you ever walk? Yes. How long? Until I was about 9, I think it was. 9 years old. Did you use braces then? No. I see. And then you graduated from high school? Yes. When was that? Well, about 2 years ago was because I quit there for a while and I just had to finish it up. I see. Have you ever been in the hospital for pneumonia or any respiratory infections? Once when I was real little, when I was about 5 years old, I guess. I see. Have you had the immunizations for flu and so on? Or? Yeah, I get that every year. You take precautions then to avoid a cold? Yes. I see. Tell me how you learned this special kind of breathing. One day I was just trying to get more air and I just kind of learned that way. And you showed me how to do it, so I just picked it up from there. I see. I didn't show you my movie on it, did I? No. Okay. Without doing that special kind of breathing, I'd like to have you count. And in that one breath, see how high you can count. Take as deep a breath as you can and count slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden apreciar ahora con el desfase, claro, la imagen va a desfasar un poco con el audio, ¿ya?
pero él está contando esto. Voy a ponerlo un poquito más atrás, ¿cierto? Para que puedan observar. Pongan especial énfasis ya ahora a... se supone que hace una inspiración máxima y luego comienza a contar desde ella. Slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, about 9 then. Okay. Now I want everybody to see the way your frog breathe, or glossopharyngeal breathe as it's called. So I want... Y ahora presten atención, ¿ya? Aquí no lo llaman respiración glosofaringea, ¿cierto? Sino que le denominan la respiración de rana. you to do it as obvious as you can and as much as you can, and then count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Can do it here then. Right, I think I heard a little slip out before you started to count. Well, Como pueden observar, ¿cierto? Cambia considerablemente, ¿cierto? De 8 o 9 segundos, ¿cierto? A casi 18 segundos, ¿bien? En relación a la cantidad de aire que logra reclutar, ¿bien? Esa es la respiración glosofaringea y les voy a mostrar aquí un ejemplo más, ¿ya? En relación a cómo los pacientes empiezan a implementar este tipo de respiración y con eso ganan volumen pulmonar. En general los pacientes lo van haciendo de forma espontánea, pero vamos a observar otro. Aquí se ve medio desfasado por... Como pueden observar, ¿cierto? Los formatos de respiración a veces son un poco distintos, pero el objetivo es el mismo, generar estos deltas de presión de manera tal de que el aire pueda ingresar y alcancen un mayor volumen pulmonar. Bueno, finalizando ya las técnicas de reclutamiento alveolar, vamos a decir un par de palabras ya y mirar un par de técnicas que básicamente están orientadas al control ventilatorio, ¿ya? Y aquí, más que la ventilación desde la perspectiva del reclutamiento alveolar, están orientadas a la deflación, ¿ya? Como una técnica activa, ¿bien? Que permite a pacientes obstructivos, quizás en algunos de los casos que ustedes están revisando, por ejemplo, un paciente asmático, y lo que quieren ustedes es lograr mayor deflación para de esa forma poder obtener una mayor penetración de un aerosol, por ejemplo, ¿ya? Se pueden aplicar técnicas de control ventilatorio. ¿Qué es lo que hacen? Desplazan el punto de igual presión hacia la boca, ¿ya? Poniendo una resistencia externa, que puede ser con los dientes o que puede ser con los labios, ¿ya? En estas dos técnicas que vamos a revisar a continuación y que son para paciente colaborador. Recuerden que tienen un uso bastante relevante en el caso de pacientes que cursan con patologías obstructivas, ¿bien? Y que tienen una mala ventilación que viene derivada de la obstrucción. Y si ustedes lo que quieren es mejorar el depósito de aerosoles, pueden complementar la técnica inhalatoria con algunas de estas técnicas. Entonces, la primera, ¿cierto? Los ceseos. ¿Qué son los ceseos? Lo vamos a ver en el video, ¿ya? Y básicamente es técnica de control respiratorio donde se juntan un poquito los dientes y se hace el sonido de la S, que es más clásico, o se puede hacer con los labios fruncidos, ¿ya? Que es bastante conocida, los pursed lips, donde se juntan los labios como cuando uno va o quiere dar un piquito, ¿cierto? Y sopla lentamente y prolongado, lo que va a disminuir considerablemente, como dice acá, ¿cierto? El trabajo inspiratorio de la próxima respiración. Vamos a observar ahora el caso de los ceseos. La técnica que vamos a revisar a continuación se llama ceseos. Los ceseos es una técnica de deflación que busca desplazar el punto de igual presión hacia la boca y que el usuario pueda eliminar un mayor volumen expiratorio. Se ocupa en pacientes que están hiperinsuflados y que necesitan deflación. Para ello, la instrucción al usuario será que deberá botar el aire generando el sonido de la S. Eso es, tal cual, acercando sus
sacando el sonido lo que más pueda. ¿Bien? Muy bien, excelente. Entonces el paciente va a estar hiperinsuflado, por lo tanto no es necesario pedirle una inspiración mayor y ustedes comienzan a decirle, desde ahora comienza a hacer el sonido de la S largo. Bote todo el aire, todo el aire, todo el aire. Siga botando, siga botando. Muy bien. Bote, 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 bote. Excelente. Muy bien. Ceseos. Y la variante de la ofensiva entonces sería solo la variación de este S de los dientes a el soplido de los labios. Algunas cosas que no podían ser incluidas, ya que que eran técnicas pasivas, ¿ya? Pero que no se podían incluir en el video de lactantes en general porque tienen contraindicación en este grupo etario, ¿ya? Las vamos a revisar ahora y es un grupo de maniobras que son las nominadas percusiones, ¿bien? Básicamente, ¿qué son las percusiones? Son golpes sobre el tórax del usuario con la mano ahuecada, ¿ya? Buscando generar una resonancia, ¿ya? Una resonancia. Y que son bastante menos traumatizantes, ¿cierto? Que la técnica directa de percusión que otrora se enseñaba. Hoy la verdad es que ya no se utilizan. Y la más conocida de las percusiones es esta, que es el clapping, que es característica con la mano ahuecada y que genera un sonido característico del clap. Y que la verdad no es una técnica que se requiera de mucha destreza, pero sí de haber tenido experiencia, ¿cierto? Jugando a dar vuelta los cartoncitos o los monitos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una flexo-extensión de muñeca, con la mano más o menos huecada, ¿cierto? Vamos a golpear y esto va a generar una onda, ¿ya? Que tiene como objetivo remover las secreciones, ¿cierto? Y en general es bastante útil en algunos casos específicos de patologías que vamos a revisar en el video, ¿bien? Entonces, las más conocidas, ¿cierto? Son, hay percusiones directas y percusiones indirectas, se pueden hacer sobre la mano, ¿cierto? Esta, como HT o como hashing, ¿ya? Básicamente es como las técnicas de masaje, donde uno deja caer los dedos y estos golpetean sobre el sujeto. Esta ya no se utiliza, que es como la percusión directa, ¿ya? Y el clapping. Pero, ¿cuál es la problemática con ellos y por qué no lo vimos en la de los lactantes? Porque en general se ha demostrado que en cuadros obstructivos, ¿ya? Genera más broncoespasmo y caídas de la saturación parcial de oxígeno, generando hipoxemia. Por tanto, está contraindicada esta técnica en su uso en lactantes, ¿bien? No así en niños mayores ya, niños más grandes, ¿cierto? Con algunas patologías como fibrosis quística, bronquiectasia, o etcétera, ¿ya? Y a pesar de ser una oscilación, no alcanza la frecuencia que alcanzan ni los shake, ¿cierto? Ni las vibraciones manuales, mucho menos las instrumentales, alcanza oscilaciones de 2 a 7 hercios, ¿ya? Y que en general lo que van a hacer es desprender grandes bloques de secreciones de vías aéreas más bien proximales, ¿bien? Observemos entonces en el fantoma el clapping. Bueno, para ejecutar las percusiones se debe trabajar sobre la zona que queremos percutir y sobre la que queremos generar este efecto de onda de choque que va a permitir la remoción de secreciones, que en general solo tiene efectividad en condiciones donde las secreciones tengan un mayor volumen y que hasta ahora se ha determinado su eficacia en patologías como pacientes que cursan con fibrosis quística o aquellos que tienen bronquiectasia, donde el volumen de secreción es bastante mayor y en general estas técnicas deben ser utilizadas complementarias a otras, ojalá maniobras expiratorias que estén acompañando estas ondas de choque. La gran característica que tiene la percusión es que al generar un espacio ahuecado, ¿cierto?, en la mano, este genera una onda que se expande al golpear sobre el tórax del usuario, generando esta pequeña onda de dispersión. En general, el gran conflicto es que se tiende a hacer con la mano muy recta y la verdad es que se debe generar una pequeña movilización de manera tal de que al generar el golpe sobre el tórax no se golpee ni con los dedos, ¿ya?
puntos específicos, sino que más bien sea un golpe que mantenga la energía repartida a través de toda la mano. Por tanto, la movilización debe generar una flexibilidad, ¿ya?, tal que permita que se genere el golpeteo sobre el tórax del sujeto. La intensidad y la frecuencia dependen del efecto que se quiera lograr. Si estas van acompañadas de técnicas aspiratorias lentas, en general acumulan secreciones bastante rápido. La verdad es que no se le podría atribuir exclusivamente a la maniobra de percusión el resultado, sino a la combinación de técnicas. En general, las percusiones tienden a utilizarse, como les dije anteriormente, en patologías que cursan con grandes volúmenes de secreciones y tienden a ir acompañadas de posiciones de drenaje. La verdad es que las técnicas activo-asistidas las superan en eficacia, pero debe ser considerada en estas condiciones específicas, donde ha demostrado tener efectos positivos sobre la recolección de secreciones. Entonces, recordar la movilización, la flexibilidad de la muñeca y en general las percusiones, o en este caso el clapping, deben generar un sonido característico de tap, ¿ya?, que se asemeja más o menos a esto. De ahí la denominación de clapping. Y para finalizar, solo nominativamente, ¿cierto? Vamos a revisar la última gran agrupación del Consenso de Lyon, Francia, ¿ya? Que categorizó las técnicas kinésicas. La verdad es que en este caso es la única maniobra que ocupa la gravedad ya como base del drenaje de secreciones. La verdad es que con el paso del tiempo la teoría que definía la implementación de este tipo de técnicas se ha mermado en el tiempo y me parece importante recordarles un concepto. Yo sé que tan avanzado en la clase quizás sea un poco más complejo, pero hay que hacerlo. Y es en la geometría de un fractal. Ustedes pueden buscar los fractales, van a poder entender qué es lo que es un fractal, ¿bien? Pero básicamente tiene que ver con esta distribución. Esta es la distribución de los bronquios y bronquiolos, ¿ya? Respiratorio. Por lo tanto, no necesariamente que yo posicione a un sujeto en decúbito lateral va a dar cuenta de que se estén generando drenajes de zonas, ¿ya? Porque no necesariamente quedan en la dirección en la dirección de la fuerza de gravedad. Por tanto, ¿cuándo podríamos aplicar técnicas como estas que ocupan la gravedad, ¿ya? Eh, y básicamente está localizada a los segmentos pulmonares. Bueno, en relación a la revisión de bibliografía, podrían aplicarse en condiciones, por ejemplo, de abscesos pulmonares. Y las posiciones de drenaje de los abscesos serían las mismas que de los drenajes posturales. Y también se han implementado con éxito en pacientes portadores de fibrosis quística, donde se ocupa la posición de drenaje asociada a clapping. Y la verdad, con buenos resultados en la recolección de secreciones y en el otro contexto de la bronquiectasia. Pero el drenaje postural solo, la verdad es que por sí solo no da cuenta de la remoción de las secreciones. ¿Ya? Siempre va en combinación con algunas otras técnicas como son las que nombramos recién, que son las percusiones. Y que funcionan de manera efectiva en pacientes con fibrosis quística. El uso de la posición de drenaje postural más el clapping. ¿Ya? Pero son en esas condiciones. Entonces, absceso pulmonar, ¿cierto? En fibrosis quística cuando está asociado a clapping y también a pacientes que son portadores de bronquiectasias, donde se podría sumar el drenaje postural, ¿cierto? Con alguna otra técnica kinésica. Pero por tanto, su utilización, ¿cierto? Va a estar muy condicionada al tipo de usuario que ustedes quieran tratar. Entonces, a modo de resumen, ¿cierto? La verdad es que en este ya cierre de lo que hemos revisado de técnicas kinésicas, ¿cierto? Podemos
darnos cuenta de que hemos revisado una gran variedad de técnicas y una gran variedad de opciones terapéuticas, ¿cierto? Al respecto de los distintos segmentos, ¿cierto? Y posibles objetivos terapéuticos, que pueden ser permeabilización de la vía electrotorácica, permeabilización de la vía aérea proximal, permeabilización de la vía aérea media, ¿cierto? O aumentar el reclutamiento alveolar, o por otro lado, ¿cierto? O por otro lado, facilitar la ventilación con técnicas como vimos con labios fruncidos, etcétera. Por tanto, no es menor que hagan un listadito de la cantidad de técnicas y contando las variantes se van a dar cuenta de que han aprendido una gran cantidad de maniobras y que ese va a ser su arsenal terapéutico, ¿cierto? Los objetivos operacionales que van a tributar a su evaluación y a su planteamiento específico de resolución de problemas a través del razonamiento clínico. Consideración entonces, van a trabajar con el tórax, por lo tanto, ojo, hay huesos, ya, hay músculos, hay mamas, tengan cuidado, ya, por la posición de las manos en prominencia ósea, en seguir los movimientos del tórax para que no generen dolor al momento de comprimir, ya. Los pacientes, a pesar de que ustedes puedan estar muy motivados por pedirles que tome aire y bote, las hiperventilaciones, ¿cierto?, pueden hacer que se mareen, ¿sí? Y por lo tanto, ojo, principalmente con las personas mayores, después de someterlos a técnicas kinésicas con los cambios de posiciones, ¿bien? Así que mucho cuidado. Cuidado también con las personas mayores, ¿cierto? En relación a la rigidez de la caja torácica y la osteoporosis. Ya, hay que ser bastante acuciosos con la evaluación. Y es re importante definir, oye, ¿cuándo se acaba la sesión? ¿Cuándo se debe dar de alta? Bueno, es muy dinámico, ¿cierto? En general, la sesión termina cuando has cumplido los objetivos específicos que te has planteado, que pueden ser guiados por la ocultación, por indicadores de hipoxemia, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo que tú te hayas planteado, si lo alcanzaste durante la sesión o se presentan efectos adversos, ojo, fin de la sesión, ¿ya? Si el paciente se marea, si el paciente se hiperventila, si el paciente vomita, etcétera, 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 bueno, ojo, hay que terminar la sesión. O simplemente si el paciente ya no lo tolera más, que te lo puede decir. No tienes por qué imponerle, ¿cierto? A lo mejor tienes que fraccionar las sesiones, hacer más sesiones por día, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tienes que ir llevando la cuantía, ¿cierto? De la cantidad de expectoraciones, ir preguntando cómo se siente, si esto disminuye o no disminuye, evaluar la coloración de las secreciones, ¿cierto? La presencia o no de ruidos adventicios, los ruidos respiratorios normales, o cómo van en el tiempo, ¿cierto? Disminuyendo puntajes clínicos que están asociados a signos de dificultad respiratoria y por supuesto que ya no hayan signos de infección como podría ser la fiebre. A veces nos retan, ¿cierto? Porque dicen que no hay bibliografía y en general estas clases son un resumen de muchos textos de harta experiencia, ¿ya? Principalmente del grupo belga, del que ha formado parte de mi formación desde el pregrado y también en el posgrado, ¿ya? Por lo tanto, es importante, hay harta bibliografía, hay harta información respecto de las técnicas. A veces en algunas cosas los médicos pasan por periodos que sí a la quine, no a la quine, sí a la quine, no a la quine. La verdad es que lo que tenemos que preocuparnos es de formar kinesiólogos que sean capaces de generar un razonamiento clínico que esté alineado con la fisiología y con la fisiopatología. Ese es nuestro gran desafío. Luego, la verdad es que van a darse cuenta que van a ganarse un espacio y credibilidad del resto del equipo de salud cuando las cosas se hacen bien y se pueden justificar. Por eso uno de los objetivos, ¿cierto?, era poder eh, mostrar un modelo de razonamiento y que les permita a ustedes justificar la elección de sus herramientas terapéuticas. ¿Sí? ¿Ven aquí? Para que después se hagan famosos, ¿cierto? Y puedan conocer ahí algunos, ahí cuando yo me comí al otro Víctor, ¿cierto? Porque está ahí, aquí pueden apreciar a Homero Pupo, ¿sí? Kinesiólogo académico de la Universidad de Chile, ¿ya? Director de posgrado, ¿cierto? De la carrera, y a Jordi Vilaró, el representante de Guipostiu para Latinoamérica. ¿Bien? Ahí nos falta de repente un caratito, ¿cierto? O poder pasarla bien y el Elvis de Valpo, ¿cierto? Bueno, recuerden, ¿ya?
Esta imagen me causa a mí muchas cosas, entre una de ellas es que hay que trabajar en equipo, por supuesto, ¿ya? Pero por sobre todas las cosas lo que me hace sentir es que nuestras manos, ¿cierto? Básicamente son nuestros sensores, son nuestras herramientas terapéuticas y además son las que le van a dar bienestar a otros. Así que desarrolla tus percepciones, cuida tus emociones y que tus sensores se puedan transmitir a través de tus manos. Gracias. Será hasta la próxima.